Entonces, en esta demostración vamos a ver algunas técnicas para consumo de datos. Voy a abrir Excel, voy a cargar un libro en blanco. Vamos a hacer algunos ejercicios, desde algunos muy simples hasta algunas funciones más complejas. Primero, ¿alguien de los aquí presentes todavía nunca trabajó con una tabla dinámica? ¿Todos han usado tablas dinámicas? ¿Todavía no? Bien, hago un repaso rápido sobre uso de tablas dinámicas. Vamos a cargar algunas tablas de prueba que tengo preparados aquí. Bien, en mi libro en blanco voy a copiar una tabla de datos. Le voy a dar formato de tabla. Voy a usar esta tabla como origen de datos. Esta es una tabla simple, la cual tiene 4 columnas, un identificador de la casa, un nombre, una ID del color de la misma y una descripción del color. Para crear una tabla dinámica, lo único que necesito es en un espacio, puedo hacer un espacio en blanco, seleccionando la propia tabla, insertar, tabla dinámica. Si yo ya estoy seleccionando una tabla o un rango, él me sugiere el propio rango. Inclusive me pregunta dónde quiero colocar la tabla dinámica, si en una nueva hoja o en una de las hojas existentes. Cuando le digo en una nueva hoja, me lista todos los campos que tiene mi tabla y yo a partir de ahí puedo arrastrar alguno de estos 4 conjuntos, cualquiera de los campos. ¿Cuáles son los 4 conjuntos? Con cada uno de los campos yo antes que nada puedo filtrar. El filtrado no es más que una segmentación. Yo no quiero todos los registros, voy a contar una porción de los mismos. Además, en la tabla dinámica puedo colocar determinados campos como filas o como columnas. También puedo hacer operaciones matemáticas en la zona de valores. Ejemplo, si yo deseo contar cuántos registros tenía la tabla que acabo de seleccionar, bastaría que yo lleve el ID a la zona de valores. Pero, en realidad mi tabla no tiene 4.950 registros. Cuando yo llego a la zona de valores, sobre todo hablo de un campo numérico, él de manera predeterminada lo que intenta es sumar esos ID. Pero si yo lo que deseo es la cantidad de registros, voy a cambiar la función matemática que se utiliza en la zona de valores. En este caso voy a cambiar a la función count, que precisamente hace la cuenta. Y vemos que nos trae 99 registros. ¿Sí? De esos 99 registros yo puedo utilizar otro de los campos llevándolo a la porción de filas y mi función de cuenta ahora se expande por cada uno de los colores. Es muy útil las tablas dinámicas para agrupar datos, para ver totales. Además, yo puedo comparar, agregar varios niveles, tanto en las filas como en las columnas, lo cual me permite combinaciones mucho más complejas. ¿Se entiende cómo funcionan las tablas dinámicas? Gracias al uso de las mismas, yo no me tuve que leer toda esta hoja para saber que hay 16 casas azules. ¿Cómo supe que hay 16 casas azules?
tabla dinámica por color. Él ya se encargó de hacer la operación de cuenta por cada uno de los colores. ¿Todo claro hasta aquí? Bien. Siempre que vayan a trabajar con valores o con rangos de datos, un consejo que les voy a dar es siempre a esa tabla denle formato de tabla. ¿Sí? ¿En qué me ayuda que tenga formato de tabla? La voy a poder utilizar para un montón de funciones. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio con otra tabla para explicar mejor este consejo. Voy a copiar una tabla de colores. ¿Sí? Voy a pegar solo con los valores. Cuando yo pego los valores, lo puedo ir escribiendo a mano, como en este caso. Siempre que quiera tratar este conjunto de datos como una tabla, voy a tener una serie de beneficios inherentes o propias de las tablas. Que tengan los mismos subtipos de datos, que yo pueda determinar cuáles campos van a ser obligatorios, que yo pueda seguir una línea, identificar duplicados y una serie de funciones propias o características de las tablas. Para cualquier conjunto de datos, independiente de la cantidad de filas y columnas que yo la pueda convertir en tabla, debo seleccionar el conjunto de datos, ir al menú de inicio y elijo dar formato como tabla. Dar formato como tabla, además de mostrarme algunos cuantos diseños gráficos para la tabla, me dice, este rango de filas y columnas las voy a seleccionar para tu tabla. Te pregunto, ¿tu tabla tiene encabezados? Si esto está marcado, la primera fila no me la va a considerar como fila de datos, sino que va a asumir que estos van a ser los nombres de las columnas. Como suele pasar en la mayoría de las tablas. Voy a aceptar. Y, por supuesto, los encabezados de columna tienen un tono gráfico diferente del resto de la información. Además, de manera predeterminada me carga unos filtros para que yo pueda rápidamente identificar cualquiera de los datos filtrando cualquiera de las columnas. Además, cuando yo tengo una tabla, aparece una nueva barra de herramienta de diseño en la cual tengo algunas operaciones adicionales propias de la administración de una tabla. Una de estas operaciones tiene que ver con cómo yo voy a nombrar a mi tabla. ¿Sí? A menudo nuestras fórmulas están basadas en rangos de celda. ¿Les ha tocado hacer fórmulas con rangos de celda? ¿Alguna vez han escrito una fórmula que tiene esto? A esto se le llama un rango. ¿Qué está diciendo aquí? Dame todas las celdas comprendidas entre la posición B1 y B20. Se darán cuenta que en Excel todas las filas él las enumera con números. Y las columnas utiliza letras. Cuando yo le estoy diciendo un rango, desde la posición B1 es unas coordenadas de juntar la fila 1 con la columna B. Y en este caso, con la posición E20. Cuando yo estoy dando este rango, indicando estas dos celdas, lo que estoy haciendo es seleccionar de mi tabla
cuál es la esquina superior izquierda